Bienvenidas, bienvenidos compañeros mortales al podcast de las muertólogas, este espacio laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y lo que surja en el proceso. Un espacio para todos en general y para ti en particular, ya que tus oídos son nuestra mejor audiencia y tu corazón nuestro invitado de honor. Las muertólogas le hablamos a personas adultas sobre duelos, pérdidas y muerte. Estos temas pueden resultar delicados porque tocan fibras muy profundas en cada uno. Por eso recomendamos que se tomen un momento para sentir si es algo que hoy tienen ganas de escuchar o de compartir. Si Dios me dijera, puedes volver a tenerlo contigo, no podría aceptarlo. ¿Cómo le quitaría el paraíso? Él merece el paraíso más que cualquier persona que conozca. Melissa Schlemmer. Estas palabras dejaron mi cuerpo temblando. Nunca pensé que haría una oración como esta. Señor, si ella está destinada a estar contigo, por favor no la dejes sufrir más en su cuerpo terrenal. Permítele ser recibida por caras conocidas con el más hermoso abrazo de bienvenida a casa. Kendra Bird. Hay noches donde la única oración posible es un susurro. Sigo rezando por fortaleza, pero solo me siento adormecida. Pero quizás la plegaria no sea, Señor, dame fuerzas. Quizás sea, Señor, sosténme mientras descanso. Bueno, estas reflexiones que compartimos son de tres mujeres. La primera, Melissa, perdió a su hijo Christopher en enero del 2025. Christopher tenía 11 años y murió por un trastorno cerebral raro, una enfermedad rara. Brielle, de 9 años, es la hija mayor de Kendra y ha enfrentado el cáncer desde que tenía 3 años. Y Ben, el marido de Diane, padece de demencia. Sin embargo, estas mujeres, a pesar del dolor, de la tristeza, el enojo, la incredulidad y las lágrimas, han mantenido intactas una parte fundamental de su ser, la fe. Todas tienen la certeza de que sus vidas son partes de un plan divino que a veces, muchas veces, es difícil de entender desde nuestra perspectiva humana. Esta actitud ha llevado a que las mortólogas nos preguntemos sobre el papel que juegan la fe y la espiritualidad en el proceso de duelo y muerte. ¿Se puede transitar un duelo sin la certeza de una vida eterna? ¿Se puede encontrar la paz y el consuelo sabiendo que un dolor tan grande quizás sea solamente producto del azar? ¿Es nuestra fortaleza interna suficiente para sobrellevar un duelo o es inevitable que seamos sostenidos por la divinidad? A mí me alegra mucho que hablemos de este tema en general de la fe, las creencias, la religión, la espiritualidad, que sabemos que no es lo mismo, pero que bueno, que muchas veces se pone en la mesa bajo un solo concepto. Y no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me recuerda esta frase de que en la mesa no se habla de política ni de religión. Y yo creo que más bien eso nos ha hecho daño, porque estos temas pueden ser muy polarizantes, muy de división, pero también son demasiado humanos, ¿verdad? Son tan humanos que bueno, que por eso a través de las culturas y los tiempos, y eso Mariana creo que lo puede abordar mejor, mucho mejor que yo, hemos creído en esta cosa de seres superiores y tenemos otras creencias para poder sostener lo que no necesariamente se puede explicar desde otros lugares o digamos que la ciencia tampoco ha llegado a explicar. Yo creo que personalmente sí creo que se puede transitar los duelos y la muerte sin necesidad de una creencia en una espiritualidad monoteísta o politeísta, es decir, sin la necesidad de creer en un ser superior. Conozco personas que han transitado y conozco personas que son ateas y que más bien la calma y la claridad es sentir que se terminó, ¿verdad? Tanto para sí mismas como que ese pensamiento les alivia para pensar en su propia muerte o pensar la de otras personas. Entonces creo que sí es posible, pero no sé, necesariamente no tengo esa vivencia como para decir cuáles son como las diferencias sustanciales, ¿verdad? A lo interno. Siempre les cuento de este libro que me ha encantado, El cerebro en el duelo, de Mary Frances O'Connor. Y ella lo que dice es que la evidencia de la ciencia del duelo ha sugerido que
por las capacidades cerebrales de que el cerebro ubica a la gente en un espacio y en un lugar. Yo estoy tranquila porque cuando las pienso, mi cerebro las piensa en Argentina, en Uruguay. Y aunque no conozco la casa de ustedes en vivo, de repente me las imagino en el espacio que las veo cuando conversamos. Y entonces mi mente las ubica en esa Argentina rara que tengo en la cabeza y en ese Uruguay raro que tengo en la cabeza, porque no conozco sus países hermosos. Pero mi cerebro está como tranquilo y contento con esa imaginación. Pero que cuando alguien muere, el cerebro fisiológicamente no tiene esa herramienta para ubicar y se puede descontrolar. Entonces, si de repente yo creo que hay una vida eterna o creo que hay un lugar bonito en el que están, eso para mi cerebro puede ser un dulce, puede ser un confite, puede ser más reconfortante que si me da la ansiedad de pensar que la persona está en el vacío profundo, negro o blanco, lo que sea, del color que sea. Aunque hay algunas personas que tal vez esto les puede generar paz y una sensación de bienestar. Pero bueno, esto es lo que propone alguna ciencia del duelo para algunas personas. No necesariamente esto es tal cual para todo el mundo. Bueno, es que al final no creer en nada también es una creencia, ¿no? No tener religión, ser ateo o no considerarse espiritual, me parece que también es una forma de pararse en la vida y de sentirse sostenido, digamos, por como de la manera que sea, ¿no? Para mí es más difícil de entender, pero igual entiendo que sigue siendo una creencia. A mí en realidad lo que me llevó a pensar todo esto, porque yo sigo a estas mujeres en Instagram y hay mucha gente que está más o menos en ese camino, a lo que me llevó a pensar fue justamente esa necesidad de sostén. Y yo le decía a las chiquilinas, no sé si será producto de mi edad, que yo soy la mayor acá, pero sí es cierto que yo quiero ser grande, les decía el otro día a las chiquilinas, ¿no? Entonces yo, por supuesto que no, la espiritualidad está presente, si no, no estaría acá, no la estoy negando. Pero sí la forma en que yo usaba, digamos, si se puede decir que se usa la espiritualidad, era una manera un poco infantil, como de varita mágica, ¿no? Yo rezo y pido y si se me concede agradezco y si no se me concede me enojo y insulto y despotrico contra la divinidad, el universo, lo que sea. Y lo que me está pasando hoy en día es eso, que también me parece que lo que pasa con la espiritualidad muchas veces, ya digo, como yo veía la espiritualidad, es que impide justamente el fin. Lo que yo veía en estas mujeres es que todas creen en la vida más allá de la muerte. De hecho, la madre de esta niña, Riel, dijo que ella estaba, que se había enojado con Dios, pero sin embargo, si me preguntan dónde está Dios, está en cada persona que viene y nos da una mano y nos trae la comida, ¿no? Que ella sigue viendo a Dios, que obviamente ya necesita ese sostén. Pero el hecho de, me parece que lo que se hace, o lo que a mí me está pasando, es negar la muerte y negar que sí, que capaz que llega un fin. ¿Y por qué eso nos da tanto miedo? ¿Por qué aceptar que quizás sí llegue el fin y que no haya nada más, que yo tampoco lo sé, pero solo pensar que quizás no haya nada más, ¿por qué genera esa angustia que es a veces insoportable? Porque es una angustia existencial pensar que no hay nada más. Si no hay nada más, ¿qué hay antes? En algún momento en la temporada hablamos, o por lo menos yo recuerdo haberlo mencionado, esta cuestión de que no sabemos de dónde venimos, entonces no hay nada más, y no sabemos a dónde vamos, entonces no hay nada más. Es una cuestión existencial, que por eso también nos terminamos dando, claro, ahí eso lo planteaba Gloriana, esta cuestión de la diferencia entre la fe, la espiritualidad y la religión. ¿Quién te ordena? ¿Quién te dice cómo, qué, cuándo, dónde está? ¿No? Una cosa es la propia organización de, bueno, yo creo en esto, y otra cosa es lo que uno puede aprender si crece o decide afiliarse a algún dogma. Y eso te va dando, te va organizando y va dando como un encuadre, como un fin y un principio, un sentido. Y entonces es muy asustador para muchas personas pensar en el sinsentido. Y ni siquiera estoy pensando en una cosa productivista, estoy pensando en el sentido mismo de la vida. ¿Quién se está preguntando si no hay nada más? ¿Por qué
estamos acá, ¿no? O sea, siempre esa pregunta tiene la posibilidad de preguntarse cuál es la finalidad de todo, que puede ser ninguna. Yo no estoy dando ninguna respuesta, ni es que me lo pase preguntando tampoco. A veces sí. Porque es como, quiero un reset, quiero volver a empezar, no me gusta cómo está haciendo el juego ahora, quiero volver a empezar. Pero claro, eso que vos te preguntás para mí es una angustia existencial que bueno, que para muchas personas capaz no es necesariamente, porque también hay una cuestión como del discurso, de lo discursivo, del uso de las palabras y que dan como un sentido de que parece que se está negando la muerte, no digo que no, sino esta cuestión de, claro, porque es muy dicotómico, estás muerto o estás vivo, pero no sabes ni qué es una cosa ni qué es otra, porque convengamos que a veces en la vida hay personas que están bastante, para otros, bastante poco vivas. Entonces es como, ¿cuál es el sentido? No sé si me estoy yendo para cualquier lado. No, está bueno, es recontra existencialista, recontra, y yo también me quedo pensando en esto de negar la muerte, que ya en la previa, ¿no? Cuando conversábamos antes con las muertólogas antes de grabar, me había quedado mucho pensando en esto, negar la muerte. Tal vez, ¿será que depende todo de qué es la muerte para cada uno? Porque digamos, para el que está convencido de que la muerte es el nacimiento en otro plano y toda la espiritualidad o la religión que lo respalda, tal vez ese no la niega, me pregunto, ¿no? Yo me quedé pensando porque yo tengo mi espiritualidad, ¿no? Mis creencias, mi autofe, no sé cómo decirle, no pertenece a las paredes de ninguna institución, pero sí tengo como mucha convicción. Y me ha cerrado muchas veces esto, ¿no? De la muerte acá, es ese mismo portal que te abre el paso hacia otro plano, ¿no? Y bueno, si para mí la muerte significa eso, entonces mi espiritualidad la está negando, porque, no sé, igual significa el fin de esta vida, en este plano, de esta Julieta que nació en el seno de esta familia, en esta ciudad, con todos los ropajes materiales, ¿no? Que implican la familia que perteneció a esta religión, con esta nacionalidad, ¿no? En este cuerpo, que para mí son todos ropajes materiales, no es esencia, ¿no? Son las vestiduras materiales que uno va adquiriendo para esta vida, en esta oportunidad, en este plano. Y yo siento que pensarla de esa forma, no sé si la niega. O sea, porque igual se termina, igual hay un cese, aunque, pero con sentido. Y esto, bueno, tal vez tiene un poco que ver con lo que cada uno cree. Para mí tiene un montón de sentido porque si bien no me llevo ninguno de estos ropajes, no me voy a llevar la religión, no me voy a llevar la nacionalidad, no me voy a llevar el cuerpo, pero me voy a llevar las experiencias. Entonces, no va a ser lo mismo que no haberla vivido a esta vida. Voy a nacer en el otro plano con todo este bagaje, con todo el desarrollo, con toda la evolución, con todo lo pendiente también, con todo lo que no llegue a procesar o aprender, pero hay un fin. Esta vida se termina en el momento de mi muerte. Bueno, para seguir, para seguir dándole muchas vueltas, me encanta. A mí me gusta mucho esa pregunta, Eliana, o sea, esa pregunta o esta cosa de negar la muerte, porque ¿quién niega más la muerte? ¿Alguien que cree el paraíso o el ensañamiento médico, por ejemplo? O no aceptar la eutanasia. No lo había pensado, se me acaba de venir, porque me parece que es re capaz, la negación de la muerte está en no hablar nunca de ella, en no tener espacios para duelar, en no tener licencias más prolongadas, no tener políticas para atender la muerte, porque el mayor desarrollo es en la prolongación de la vida, e incluso hay más desarrollo en impedir la autoeliminación que en ayudar a morir a quienes están en proceso de fin de vida. Entonces, ¿qué es lo que está negando más la muerte? Claro, mi primera respuesta es, una cosa es la muerte fortuita por un accidente o una enfermedad, y otra cosa es la autoeliminación. Pero ¿y la muerte por guerras, por hambrunas, por no acceso a la salud?
¿qué es eso? Es una invitación a que alguien muera también, no sé. De nuevo me estoy yendo por aguas Ay, pero turbulentas. nombraste un tema hermoso, Mariana. O sea, abriste una puerta que me encanta. Voy a decir cortito para darle la palabra a Glory, pero creo que la mayor negación en realidad es en esta vida ficticiamente inmortal que vivimos, en la que no tenemos ni media conciencia de finitud. Y aunque a muchos les sale así de palabra, la única certeza que tenemos es la muerte, es una mentirota. O sea, vivimos como si fuéramos inmortales y es así. A mí me gusta el tema que abriste, Mariana, porque, bueno, uno, creo que hay una lectura bioética que haces que es importante y la bioética está presente en todo, no es solamente un tema médico, ¿verdad? Es también lo que hablábamos al inicio, quién se dio el derecho de poder hablar de la muerte. Pero también de Dios o de la diosa o de la espiritualidad o de esa institucionalización que en nuestros países pasa, ¿verdad? Y con las campañas electorales últimamente, ¿verdad? Que la gente saca de repente un libro sagrado, se lo mete bajo el brazo y va conversando. Entonces creo que también este tema está presente ahí, aunque no lo veamos. Y yo creo que nos haría muy bien sentir que no somos esa sociedad supremamente racional. O sea que hay cosas que hacemos por superstición y que muchas veces esa superstición está tanto en las cosas grandotas, digamos, o las más serias y las que se consideran como menos serias. De repente vos decís, bueno, el ensañamiento médico para prolongar la vida. Ahora hay en Netflix, me parece, que es de un multimillonario que él dice, bueno, yo voy a hacerme Ah, más joven y bueno, y entonces duerme como con unos focos especiales y hace cosas que evidentemente las personas de a pie jamás vamos a poder hacer. Pero ¿para qué querés hacer eso, verdad? Ay, y esto es otra ida por las ramas, pero les juro que tiene algún punto. Vi Frankenstein. Sí viene un spoiler. Hay una parte, entonces si no lo quitan y me vuelven a poner, hay una parte donde él le dice, ¿qué pasa con, pero ya todo el mundo conoce la historia, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre juega a ser Dios y crea algo que no se puede morir? ¿Verdad? Pero además el desarrollo del resto de la peli te deja anonadada y decís, sí, ¿para qué queremos tanto poder? ¿Para qué queremos ese nivel de poder? Y entonces también, combinado con esto que estamos hablando y el hilo que sigo, es esta obsesión, digamos, por no aceptar que la vida tiene esta otra cosa, el fade out a negro, digamos, mm. y que está bien también, yo no creo que esté mal ponerle colores a eso y pensar, no sé, que a la hora de mi muerte van a haber un montón de florcitas que caen y escarcha dorada y ponis que me vienen a recoger, no sé, lo que sea que lo que cada quien crea, unicornios van a salir cuando yo me muera. Pero también entender que eso es producto de esa imaginación estaría bueno, como decir, bueno, no, todavía no puedo creer que me vaya negro y que haya una finitud, que esa sea la insoportable levedad del ser, que decía Milan Kundera. Y tengo que creer que van a caer ponis del cielo cuando yo me transforme, me muera, ¿verdad? No sé, me fui peor por las ramas yo. Bueno, es Creo que que vamos por las ramas. al final, Perdón, yo me quedé pensando en esta cuestión de que no sé si ibas a traerlo, lo del millonario este, y yo decía lo del ensañamiento médico, pero también hay un ensañamiento sobre el cuerpo de perduración con las cirugías estéticas y también esta sobreadmiración. Por ejemplo, el otro día vi un coso de Japón, es el país que tiene mayor cantidad de población mayor de 100 años. Bueno, cuáles son las condiciones debidas para esa prolongación de vida y con qué finalidad. Hay una sobrevaloración de la juventud también. Entonces también con esta extensión de la vida hay un tema con la vejez, siempre hay un tema con la vejez. Igual sabemos, por los testimonios que compartiste también, Iliana, que se mueren niños, que se mueren infancias, que se mueren personas de 20 años, de 30. Entonces, como esta cuestión de lo que creemos con la muerte o de la espiritualidad o la fe o yo qué sé, está muy atravesada también y muy reformulada por las experiencias de vida de quién no se tiene que morir.
que es injusto que se muera, porque hay unos más injustos que otros. Perdón, ahora sí, Julieta. Algo que me acabas de acordar, Mariana, es esta frase de Judith Butler, bueno, de hecho que es un libro que creo que lo he mencionado en otras ocasiones, que son los cuerpos que importan, las muertes que importan, y también siendo muy respetuosa con la forma de vincularnos de las personas, yo creo que la vinculación con nuestra fe tiene que ver también con la vinculación con las cosas, las personas y los entes, ¿verdad? Nuestras queridas animales de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces también hay como este intercambio, no sé, con las divinidades hay como un intercambio, como decía Iliana, bueno, si las cosas van bien, entonces sos mi amigo, pero y si las cosas no van bien, entonces no te entiendo y no sos mi amigo. ¿Verdad? Hay también como una cosa en el vínculo con eso que yo creo ser superior o no, con la misma vida que de repente también es muy infantil y nos vemos muy infantiles frente a la muerte. Eso me da ternura en el corazón, ¿verdad? Como verme infantil frente a la muerte. Y de repente si lo aceptamos, es mejor que si nos hacemos a que somos muy adultos frente a la muerte, ¿verdad? No sé, yo no lo tengo resuelto. Sí, En fin. yo tampoco. Lo que pasa es que me estaba acordando de mis tías, por ejemplo. Tengo una tía que tiene 94 años. Y ella, yo creo que ya lo he dicho, ella se quiere morir, está cansada. Ella sí es muy religiosa y cree que va a ir al cielo y claro, tiene más gente del otro lado que de este lado, porque toda su familia, otros tíos míos, primos, mucha gente está del otro lado, ¿no? Más gente que de este. Y ella se quiere morir y todo el mundo le dice, pero no, pero que tú estás tan bien para la edad que tienes. Entonces, ¿por qué? Porque se mueren niños y eso sí es injusto, pero ¿cómo te vas a morir tú? Y tratan de convencerla. Y ella le pregunta al cura, padre, ¿está mal que yo me quiera morir? Y el cura le dice, no, lo que está mal es atentar contra la propia vida. Pero quiero decir, hay gente que se quiere morir y tiene que luchar con, no estoy haciendo una apología del suicidio, por Dios, que no se entienda eso. Pero quiero decir, con esta idea primero de prolongar la vida, como decía Mariana, también es como una negación esa del deseo de que llega un momento, por lo menos en la edad que tienen mis tías, que son personas muy mayores, que realmente uno sí se quiere ir, o porque seguramente porque ya completó su misión, creo que era lo que decía Julieta, ¿no? Uno viene a aprender, bueno, te quedará algún pendiente, pero todo lo que pudiste hacer en esta vida lo hiciste. Y me parece que también hay que darle derecho a esa gente a que pueda irse a donde quiera que crea que se va a ir, pero es como eso, aferrarse a la vida que yo creo que va más allá del instinto de supervivencia. Es casi como una prohibición morirse. Y creo que, no sé si también lo nombré acá en el podcast o en alguna conversación, está en YouTube también un documental corto que se llama 24 y pronta para morir, que es de una muchacha belga que ella tenía muchos problemas emocionales, mentales, y bueno, y pidió el suicidio asistido, y en un momento se lo otorgaron, por supuesto que con apoyo psicológico, con todo. Y claro, y en el momento en que se lo otorgaron, ella por un tiempo dejó de tener esa sensación de que se quería morir, porque ella lo que planteaba era que el hecho de tener el permiso le había dado mucha libertad, de que nadie, que no estuvieran reteniéndola, ¿sí? Capaz que podríamos compartir después el link del video que nos pasaron en el grupo, el de la lanita amarilla, ¿no? Que no lo quiero spoilear, pero es una canción muy linda, pero el video es demoledor. Lo podemos compartir. ¿Qué es eso? Que a veces la gente sí se quiere ir para trascender o para terminar, pero se quiere ir y no siempre tiene el permiso. Sí, es que la validación es fundamental. A veces el que está al lado nuestro no es capaz de dárnosla, ¿no? Pero es fundamental sentirse validado en todo sentido. Y también con la fe, como al final cada uno elige o adopta la fe que le hace más feliz, ¿no? Para resumirlo en pocas palabras, o la que necesita. Muchas veces parte de la evolución es trascender eso, ¿no? Porque hay creencias que no hacen bien, pero también es parte del camino de cada uno. O sea, yo lo veo todo el tiempo no lo veo en el acompañamiento. Me acordaba cuando Gloria había dicho en nuestra conversación previa, uno le baila el son a cada uno. ¿Cómo es la frase?
Algo así, ¿no? Como cada uno tiene elige su ritmo, su fe, su creencia, su religión, y uno acompaña ahí, o sea, sin bajar líneas, sin dar directivas. Y al final, si algo de eso, de esas creencias, hacen mal, entonces va a ser parte del proceso, ¿no? De cada quien, poder trascender eso, ir hacia un lugar de mayor libertad, de mayor autonomía. Y hay mucha gente que la encuentra incluso en las religiones más dogmáticas y más estrictas. Y poder acompañar o poder vivir una vida en sociedad, como respetando esas distintas elecciones, es validación. Yo no sé si hoy estamos yendo por el camino que transitamos en la conversación y creo que se fue hacia un lugar como más, todavía más abstracto que el que habíamos conversado. Entonces, yo querría volver a algo que mencioné cuando conversábamos y preparábamos esto que tiene que ver con cuando una persona está acompañando, atendiendo, asistiendo a una persona en fin de vida o en la situación o familiar y que sus creencias, su matriz de creencias le llevan a tomar decisiones y el personal o las personas que acompañan no comparten una cuestión que tiene que ver con las creencias que hacen que se propongan determinadas líneas de acción para atender, para cuidar, para acompañar, y palabras que se dicen. Por ejemplo, autorizar que personas que profesan una determinada fe visiten enfermos terminales sin consentimiento y sin saber si la persona quiere o no que le dejen una Biblia o le recen algo o ser objetores de conciencia frente a una solicitud de eutanasia, de suicidio asistido, donde es que puedan existir. Y a mí me parece que eso también, ese sistema de creencias espiritual se torna dogmático y político cuando afecta la toma de decisiones de otra persona. Entonces me parece como que está bueno hacerle esa bajada a tierra de qué pasa con lo que creemos. Sí, siguiendo esto, Mariana, yo creo que las creencias son personales, colectivas y también son políticas en esa línea, ¿verdad? Esto que es tan íntimo y tan personal, que se vive desde el corazón, desde mis experiencias, desde el cuerpo, pongo el cuerpo en esa espiritualidad, fe, religión, también muchas veces pasa por lo colectivo, ¿verdad? Voy a una iglesia, practico una determinada espiritualidad, danzo, canto, lo que sea que haga y como bien decías, esto a la hora de mi propia muerte, es posible que también yo me cuestione esto. Y entonces gente que de repente a mi lado, no, pero ¿cómo te vas a cuestionar esto? No, porque vos siempre has creído y tenés que creer. Entonces también que en esta bajada a la tierra, también creo que nos debe mover esta sensibilidad de decir, bueno, y el otro está transitando, la otra está transitando cosas que solamente esa persona conoce, siente y vive en ese cuerpo, en esa transición y en esa transformación. Y que también, si es en el acompañamiento, de repente, cómo yo no puedo intervenir más allá de lo que se me solicita, pero normalmente este consejo espiritual o este consejo religioso puede ser muy violento si se da, digamos, en un momento en que no está siendo solicitado, en un momento que es inapropiado, como cualquiera de las intervenciones en un acompañamiento que está desfasado del tiempo. 100%. Yo tengo una anécdota tremenda en este lugar donde hago paliativos, que alberga personas en fin de vida. En general, el lugar es como bastante católico, pertenece a la iglesia. La mayoría de los que están ahí, yo no, pero la mayoría de voluntarios son muy católicos. Todo el lugar es recontra católico. Y una vez entró, bueno, siempre que ingresa un huésped nuevo, se le pregunta su fe, su religión, si practica, si no, qué sé yo. Y me acuerdo que una vez entró hace poquito,
una mujer que ella tenía su espiritualidad y creía en el universo y en un montón de cosas, pero no dentro de ninguna institución religiosa y tampoco de la católica. Pero para muchos de los que visitan esa casa, como yo, para muchos voluntarios, aparentemente era muy difícil no intentar no evangelizarla, ¿no? Como no llevarle su fe, como no ponerle las estampitas en todos los rincones de la habitación donde se podía, no ir a rezarle al lado de la cama sin su consentimiento, o sea, chicas, tremendo. Pero por otro lado, esas personas lo hacen desde, digamos, desde toda su bondad, ¿no? Desde la convicción de que eso que están haciendo es lo que ella necesita o es su salvación o le va a poner un lugar en el cielo. O sea, obviamente que están violando, ¿no? La voluntad, sus propias creencias y todo, pero también se entiende que lo hacen desde un lugar que pretende ser amoroso. O sea, no sé si termina siendo amor verdadero, pero pretende serlo. Y bueno, y ese también es un aprendizaje. Y que esta mujer se cruce con esta gente, me imagino que también es un aprendizaje para ella poner sus límites, a poder alzar su voz, a poder decir lo que quiero y lo que no, qué sé yo. Siento que prevalece mucho todavía esta frase de mientras respires estás a tiempo. Hasta el último segundo van a venir oportunidades. Ay, me pegaste así, ¿eh? Me prendiste la mecha, porque lo primero que se me ocurre con eso, supongo que la conocen, esta maravillosa frase, del camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo y nunca voy a discrepar con la bondad de las personas, pero lo que tenemos que saber es que nos encontramos con otras personas y que lo que nosotros entendemos como bondadoso no siempre es respetuoso ni dignificante de la otra persona. Entonces, sí, y es bien interesante esto porque tiene que ver un poco también con lo que estuvimos conversando, que este es un ejemplo, no tenemos otros ejemplos que yo sepa de hospice que no sean religiosos. ¿Eso qué significa? Que hay una matriz que vos cuando entras en un lugar así, bueno, es lo que viene, no tenés más remedio, pero porque no hay un lugar que sea laico que te pueda atender. ¿Me explico? Y eso Sí, es por un algo lado para sí, pensar en la política de atención a la muerte. Puede haber comunidades para las confesiones judías, musulmanas, pero la cuestión es que los lugares en este momento responden a ideas, a grupos de creencia, y además está de nuevo esto, ¿no? Que decías que me parece re interesante, lo de esta persona que tiene la posibilidad de, bueno, o sea, no por nada te encontrás con esas personas, si creemos en lo fortuito y demás, pero también es como una persona que está en fin de vida, además tiene que defenderse, o sea, entra en la categoría de, salvando las distancias, ¿no? De tener que consolar a los que vienen a consolarte porque vos estás sufriste una pérdida, cualquier cosa que te haya pasado, ¿no? totalmente. Entonces, Y para mí aparte no es es requisito profesar el catolicismo, con lo cual con más razón. Porque si vos me decís, bueno, te aceptaron porque no tenés a dónde ir, pero ya sabés que el requisito acá es, y se hizo una excepción, pero no hay pero requisitos vos de profesión. dijiste una palabra que para mí es la central en toda la anécdota, y es evangelizar. ¿Y cómo se evangeliza? En la educación, en los hospitales, en las cárceles, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de las sociedades modernas que hay cosas que no piensan y que quedan en manos de grupos con una determinada ideología, porque son ideología eso, de un dogma, una construcción del universo y de la vida antes y después, lo que sea. Y en realidad no pensamos los cuidados o los cuidados en fin de vida desde una perspectiva que sea inclusiva, que sea secular, que sea laica, para que todas las personas puedan tener esos cuidados. ¿Cuál es el cuidado? Porque yo no dudo que para muchas personas tener a alguien de la mano en el momento en el que está
trascendiendo, como quieran decirle, muriendo, como la palabra que quieran usar, pero sentirse acompañado, sentirse cuidado frente a la incertidumbre, eso es un montón. Entonces, todo lo demás es como, me parece como un montón. A mí me gusta mucho esta conversación porque son como muchas cosas que pienso en general y de repente en un contexto bien particular y muy vulnerable, no las había pensado. Y me parece, y eso hace a la política pública de atención en salud en frente a la muerte. Y es pensar la muerte y es no negar la muerte. Hay gente que se va a morir, entonces tiene el cuidado y tiene el respeto y tiene profesionales que pueden respetar sus ideas, su idiosincrasia, sus características. No lo hablamos porque ahí tenés, negamos la muerte, ahí. Sí, es que todos los detalles que fueron saliendo en la conversación, las cirugías estéticas, la prolongación de la vida, esta importancia de tener longevos en nuestra sociedad, bueno, y lo de recién, no tener políticas públicas suficientes, todo tiene que ver con negar la vida, la muerte en esta vida, ¿no? Julis, perdón, de negar la vida también, no solo de negar la muerte, sino negar la vida, que la muerte es una parte de la vida. O sea, al final Es que al es final es lo todo. mismo, y sí, es que al final sí es lo mismo. Porque aparte, ¿qué nos estamos perdiendo cada vez que intentamos o que negamos la muerte, digamos, que intentamos desplazarla, que no le damos lugar? Yo lo que me acordaba es de una vez que creo que fue Gloriana que dijo, de tener como esa visión capitalista, que incluso cuando uno acompaña tiene que hacer algo, tiene que producir compañía, tiene que producir, no son sus palabras, ¿no? Pero yo me quedé con esa idea, producir alivio. Y en realidad, capaz que de lo que se trata es eso, de estar ahí, agarrarle la mano y nada más que agarrarle la mano a la persona, sostenerlo y dejarlo ir o escuchar a la persona si quiere hablar, pero justamente sin hacer tanto. Y creo que eso sería, desde mi punto de vista, mucho más fuerte y genera un lazo mucho más fuerte que si lo emperifollamos tanto con tanta ideología, con tanta religión, con tanta buena onda y buena intención. Y sí, es que al final acompañar es permitir. Pero bueno, si el moribundo está emperifollado, va emperifollado. Yo no quería dejar de hacer foco en la evangelización, que para mí es como es la parte más tremenda, porque es donde invalidamos y donde no permitimos. Y en realidad la fe del otro, su religión, su espiritualidad, su ateísmo o su convicción de que se termina y se terminó están para ser permitidas y validadas. Creo que ese es el gran desafío de todos como humanidad, porque nos la pasamos evangelizándonos unos a otros. Que si sos de izquierda tenés que ser de derecha, y si sos de River en realidad tendrías que ser de Boca, y si sos de esta religión tendrías que ser de la otra. Y todo, no, todo nos parece mal y no soportamos pensar diferente. No entiendo cómo no soportamos pensar diferente, es ridículo. Aparte nos perdemos tanto. Esta hegemonía del pensamiento único es tan limitante. Eso, es limitante. Yo creo que la falta de libertad viene ahí. O sea, nos cortamos mutuamente las alas porque tenemos que pensar lo mismo. Y la verdad es que no hace falta. Yo quiero decir y repetir, porque Ileana lo dijo, pero sí me parece importante, cuando hice referencia antes a la autoeliminación y más, que igual que ella, insistir en esto y que no hacemos, no hago apología del suicidio, sino que es una referencia muy concreta a lo que se permite o no se permite. Nada más. Ahora sí, Ileana, volvió lo que... Volvió. Por esto que decía Julieta, a mí me parece también como una de cal y una de arena, que a veces la gente, nosotros mismos, ¿no? A veces queremos compartir y darle al otro cosas que a nosotros nos hicieron bien. Entonces, si yo estoy mal del estómago y me hizo bien un tecito de no sé qué, te digo, ay, tomate un tecito. Y a veces a personas que a la religión, que se sienten muy reconfortadas cuando participan en ritos religiosos, no se trata solo de imponer, sino que a veces creen, como volvemos a lo de las buenas intenciones, que a la otra persona le va a hacer bien, ¿no? Entonces eso, a veces con las buenas intenciones avasallamos, pero creo que también la base de eso muchas veces es creer
que estamos haciéndole un bien a la otra persona. Bueno, este fue nuestro tema de hoy, que como habíamos hablado con las muertólogas en la previa, no se trata ni de convencer, ni de formar así trincheras, yo estoy de un lado y yo estoy de otro. Simplemente nos surgió esa pregunta y abrimos la discusión y fue un poco como pensar en voz alta, ¿no? Y ver lo que piensa cada una con respecto a este tema. Eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, que es @lasmuertólogas. También pueden escribir al correo electrónico, que es lasmuertólogas@gmail.com. Y pueden escuchar el episodio y también los anteriores en el canal de YouTube, que son Las Muertólogas, también sin tilde, y en Spotify también como Las Muertólogas. Y nos despedimos, nos encontramos ojalá en el siguiente episodio, si la muerte así lo quiere.